otra vez en cuarentena. Proceden a cuarentena en la región de Atacama, Tierra Amarilla, en la región de Coquimbo, Punitaqui, en la región de Valparaíso, Los Andes, San Felipe. No, God! No, God, please, no! No! En un nuevo video para Primero Medio vamos a trabajar sobre el liberalismo europeo. Este es la primera clase en relación a la primera unidad de contenidos nuevos en Primero Medio, así que espero que les guste y les sirva. Vamos a hablar del liberalismo y de las influencias en las ideas republicanas que nos marcan hasta el día de hoy. El ideario republicano y liberal es un tipo de ideario o ideología que surge principalmente herencia del pensamiento antropocéntrico de la Ilustración y de la Revolución Francesa de 1789. Ambos eventos inspiraron a otros procesos políticos tanto en Europa como en América durante el siglo XIX, siglo XX e incluso hasta el día de hoy. El liberalismo lo podemos definir como una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y que busca limitar los poderes del Estado, entendiendo que antes del surgimiento de esta ideología, el poder lo concentraba solamente una persona en las monarquías absolutas, pero tras los procesos de Ilustración y Revolución Francesa, comienza una serie de cuestionamientos hacia el poder absoluto de los reyes. Con esto empiezan a aparecer gobiernos que sentaron bases de ideas republicanas y donde las personas podían elegir sus autoridades y redactar sus propias leyes. El primer principio republicano es el de soberanía popular. La soberanía popular consiste simplemente en que la soberanía reside en la nación, e incluso en nuestra Constitución aparece tipificado así. ¿Qué significa esto? Que las personas, el pueblo, las personas, pueden elegir a sus autoridades a través del voto. En votaciones periódicas se van a renovar autoridades de manera constante. Esto es la soberanía popular. El segundo principio republicano que trabajaremos hoy es el principio de la separación de los poderes del Estado, doctrina establecida por Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes de 1748. Él establece que es bueno que el poder no esté concentrado en una persona como en las monarquías absolutas y esté separado en tres para así estos poderes ejerzan un contrapeso el uno con el otro. Se dividieron en poder ejecutivo, representado por el presidente, poder legislativo, en el caso chileno bicameral, senadores y diputados, y poder judicial, representado por el tribunal más importante de nuestro país, la Corte Suprema. El tercer principio republicano es el de igualdad ante la ley y una necesidad de una constitución. Por principio constitucional, en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, todos nacemos iguales y debemos ser juzgados de la misma forma ante la ley. Ahora, este principio obviamente se puede criticar, pero esto establece que todos los ciudadanos, todas las personas, hombre, mujer, da lo mismo su condición sexual, étnica o idiomática, son reconocidos como iguales ante la ley. Además, todos los países comienzan la redacción de una serie de constituciones desde inicios del siglo XIX para organizar sus leyes como repúblicas nacientes, entre ellos países como Francia y Estados Unidos. Si hablamos de principios o de expresiones del liberalismo, vamos a tener múltiples. Primero, los parlamentarismos, que surgen principalmente en Europa para descongestionar un poco el poder en una persona, en este caso el Ejecutivo, y centrarlo en el Parlamento, en este caso senadores y diputados, que son los encargados de elaborar y promulgar las leyes. El parlamentarismo es muy potente, sobre todo en Inglaterra, y en nuestro país, en Chile, entre 1891 y 1925 también se dio un proceso parlamentarista. En la segunda expresión del liberalismo podemos llamarla constitucionalismo, que es cuando los países comienzan a redactar y a organizarse a través de constituciones. El primer país en ser innovador en esto y redactar una constitución fue Estados Unidos, al cual le siguieron otros como Francia. Y después, obviamente, inspiró constitucionalismos en América Latina. Otra expresión del liberalismo constituye al reconocimiento de los derechos individuales, donde tenemos los primeros antecedentes de los actuales derechos humanos, con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776 y la primera Declaración
de derechos de la historia, y también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Se consagran derechos como la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, ¿no es cierto?, y de asociación, la libertad de prensa, la libertad religiosa, y además se establece la defensa de la propiedad privada. Y finalmente tenemos como otra expresión del liberalismo los llamados abolicionismos, que se dieron durante el siglo XIX y que tienen como objetivo abolir, eliminar o derogar, ¿no es cierto?, la esclavitud, entendiendo que es contradictorio en movimientos que promueven la libertad, que aún exista la esclavitud hacia personas que se declaran iguales en el papel. Dentro de los países que primero abolieron la esclavitud se encuentra Dinamarca, Suiza y después nuestro país, Chile. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Ahora, todo esto del liberalismo suena muy bonito en el papel, pero igualmente es un concepto muy contradictorio, ya que la gran mayoría de los derechos individuales que se promulgaban en el liberalismo solamente beneficiaban principalmente a hombres blancos que habitaban en Europa y en América, pero se excluía a la población afroamericana o afrodescendiente y también a las mujeres, que recién van a tener derecho a participación política a mediados del siglo XX en nuestro país. Espero que el video se haya entendido y les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!